noches. Con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Recibió ministro de la FARA delegación militar vietnamita. Confirman 64 países participación en Feria de La Habana 2013. Comenzó en todo el país octava comprobación nacional al control interno. Exige Francia explicaciones a Estados Unidos por espionaje a los ciudadanos del país europeo. El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Sintra Frías, recibió hoy al jefe de la Dirección General de Política del Ejército Popular de Vietnam, coronel general Ngo Xuan Lich. El encuentro entre el ministro de las FARC y el alto jefe militar vietnamita tuvo lugar en la Sala Gran Mat del MINFAR, que al decir de Leopoldo Sintra Frías es un sitio de alto valor histórico donde se ha rendido tributo a grandes figuras de la política en nuestro país. El general de Cuerpo de Ejército y héroe de la República de Cuba expresó al visitante que los militares y el pueblo cubanos mantienen hoy día el mismo sentimiento de entrega y hermandad hacia Vietnam que en tiempos de la guerra, donde la relación bilateral se afianzó. De acuerdo con Sintra Frías, el intercambio de este lunes fue entre los hijos de Ho Chi Minh y Fidel. Anteriormente, el también miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y miembro ejecutivo de la Comisión Militar Central visitó la Gran Unidad de la Gloria Combativa Rescate de Sanguilí y el mausoleo del Cacahual. Pienso que ante los planes o conspiraciones del enemigo, las fuerzas hostiles contra Vietnam y Cuba, la colaboración en el ámbito militar entre nuestros dos ministerios juega un papel extremadamente importante trong việc nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Việt Nam cũng như lực lượng vũ trang la elevación de la disposición combativa para la defensa y preservación de la revolución cubana y del Ejército Popular de Vietnam. Để lực lượng vũ trang hai nước làm tròn nhiệm vụ của mình với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân mỗi nước. Que los ejércitos de nuestros pueblos puedan cumplir con éxito las misiones que el partido, el Estado y el gobierno y el ejército les encomienden. Este martes continuarán las actividades oficiales de la delegación militar vietnamita. Para el coronel general Xuan Lich, esta es su primera visita a Cuba. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Conocimos que este lunes los sectores de la salud, educación y cultura demandaron el cese inmediato del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba durante más de medio siglo. En una videoconferencia desde la sede del Mintrex en La Habana y la misión de Cuba en Washington, especialistas denunciaron las afectaciones que provoca esa política genocida del gobierno norteamericano hacia nuestra isla. En Washington, la representante de una organización sin fines de lucro, Mavis Anderson, se unió en nombre del pueblo estadounidense al reclamo universal por el cese inmediato del bloqueo a Cuba. De las 3 escuelas especiales internas que Fidel proyectó para el país, solo una pudo concluirse debido al bloqueo, y ese centro carece de medios de enseñanzas, sillas de ruedas y materiales específicos que el gobierno de Estados Unidos no permite que Cuba adquiera en su territorio y en otros países. Quizás si no hubiese que comprar esa silla en lugares tan lejanos, nosotros pudiéramos tener todas las sillas que de acuerdo a las patologías que tienen los niños nuestros, nosotros pudiéramos tenerla en la escuela. Según datos conservadores, el Instituto de Oncología de La Habana perdió más de $10 millones en los últimos 7 años por la adquisición de productos y medicamentos en países donde el costo es superior al de los Estados Unidos. Un nuevo producto que ha desarrollado el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, útil para el tratamiento del cáncer de piel avanzado, con buenísimos resultados, y no pueden beneficiarse de los enfermos norteamericanos con ese producto. En la videoconferencia, los panelistas también denunciaron el bloqueo de Estados Unidos a la producción discográfica y su impacto negativo en la difusión de la música cubana. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Cuba respaldó este lunes un reclamo de los países de la Comunidad del Caribe de solicitar compensaciones a las antiguas metrópolis por los daños durante la trata de esclavos. El representante cubano en las Naciones Unidas, Rodolfo Reyes, habló ante la plenaria de las Naciones Unidas y apuntó que la demanda debe incluir el reconocimiento de las atrocidades cometidas por potencias beneficiadas como Francia, Holanda y Reino Unido. El embajador cubano acotó cómo los países desarrollados han sido los grandes beneficiarios de la conquista, la colonización y el exterminio de millones de personas. Durante el debate general en la Asamblea de la ONU el pasado mes, países caribeños como San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y otros reiteraron su reclamo de indemnización por las atrocidades de la trata de esclavos y del exterminio de nativos, así como su impacto en el desarrollo de la región. Reyes adelantó también el respaldo y copatrocinio de Cuba al proyecto de resolución que cada año presentan miembros de la CARICOM y del Grupo Africano sobre el tema, así como a otras iniciativas en la ONU. Según reveló el diario francés Le Monde, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, espió las comunicaciones de millones de ciudadanos franceses. Tras esta revelación, la Cancillería Gal exigió explicaciones al embajador estadounidense en París. A partir de la documentación suministrada por el ex empleado de la CIA, Edward Snowden, se conoció que la NSA vigiló las comunicaciones de personas sospechosas de mantener vínculos con el terrorismo. El espionaje incluyó a empresarios, políticos y autoridades francesas. Según el diario Le Monde, la parte estadounidense se ha negado a comentar la información. El ministro de Interior francés, Manuel Valls, calificó de chocantes las actividades de espionaje. Al menos 2 personas murieron en un tiroteo registrado este lunes en un colegio del estado de Nevada, al oeste de Estados Unidos. Y un vocero de la policía informó que los estudiantes fueron evacuados y controlado el incidente. Según las autoridades, un joven armado abrió fuego en horas de la mañana en una secundaria de la localidad de Sparks. El tiroteo provocó la muerte de un profesor de la institución que intentó proteger a los estudiantes. El atacante, cuya identidad aún se desconoce, se suicidó. Otras 2 personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas en condiciones críticas. Un atentado perpetrado este lunes en un autobús en la ciudad rusa de Volgogrado causó la muerte a 6 personas y heridas a 32. De ellas, 10 se encuentran en estado grave. Un funcionario del Comité de Instrucción de Rusia informó que la policía encontró los documentos de una mujer sospechosa de ser la autora de la acción. Se trata de la esposa de un comandante insurgente del Cáucaso Norte. En Rusia denominan viudas negras a las mujeres que llevan a cabo esas operaciones suicidas en venganza por la muerte de algún familiar durante los enfrentamientos armados en la región. Las autoridades decretaron 3 días de duelo. Saludos amigos del deporte. Los boxeadores cubanos Yasnier Toledo y Erislandy Sabón son los primeros de la mayor isla del Caribe en incluirse entre los concursantes de cuartos de final del Campeonato Mundial que tiene lugar en Almaty, Kazajstán. Toledo y Sabón ganaron este lunes sus respectivos combates y aseguraron sus presencias en la antesala del cuadro de medallas de la importante elite. El camagüeyano, que incursiona en la división de los 64 kilogramos, despachó al ruso Armen Sakaryan por decisión unánime de los 3 jueces. Sabón, por su parte, sacó idéntico resultado frente al argelino Choabit Boloudinat. El cubano Yasnier Toledo se las verá en cuartos de final contra el púgil indio Kumar Manó, mientras que el rival de turno del guantanamero en los 91 kilos será el azerí Teimur Mamandov. El campeón olímpico del 2012, Robeisy Ramírez, se impuso al armenio Aran Abagyan también en la jornada de hoy. El titular de Londres de los 52 kilogramos, que ahora combate en los 56, tendrá por rival en su próximo combate al local Kairat Yeraliyev. Entre tanto, el mini mosca cubano Yosvani Beitia avanzó en el organigrama por no presentación del boxeador Ashley Williams de Gales y en su próxima salida se medirá contra el italiano Manuel Capi. En otros temas, la selección femenina cubana de fútbol sub-20 se impuso 6-0 y se mantiene invicta en 2 presentaciones en la segunda ronda de la eliminatoria caribeña con asiento en Kingston, Jamaica. Y se reafirman Santiago de Cuba en la rama varonil y Pinar del Río entre las féminas como únicos equipos invictos en la Liga Superior de Básquet. Deportes, emisión estelar.
Gracias, Marcial. Nosotros ahora continuamos con otras informaciones del ámbito nacional. 64 países han confirmado hasta hoy su participación en la Feria Internacional de La Habana. La edición 31 de este encuentro comercial se desarrollará del 3 al 9 de noviembre próximo en su sede habitual de Expo Cuba. La Feria Internacional de La Habana se consolida como una de las más importantes de América Latina y el Caribe, destacó Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, durante un encuentro con la prensa. Significó el hecho de que la próxima edición del evento comercial se realice en medio de las importantes transformaciones de la economía cubana. Potenciar las exportaciones será el propósito de las entidades nacionales. Vamos a tener una integración de las muestras que van a hacer el sector de salud y el sector de la industria farmacéutica y de la biotecnología. Ahí vamos a tener esa presentación integral. Con la presencia de unas 1.400 empresas nacionales y extranjeras, la venidera edición supera a la anterior también en área expositiva. España se mantiene como el país más representado, seguido de Brasil. Crecen las muestras de Venezuela, Alemania, China y Panamá. Señaló el ministro que la feria será visitada por más de 30 delegaciones de cámaras de comercio y empresarios de numerosos países. Los participantes podrán conocer en detalle acerca de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Abraham Masíquez, miembro del comité organizador, aseguró que la creciente participación del empresariado internacional en la feria es una muestra de confianza en el mercado de la isla y un abierto desafío al bloqueo comercial impuesto por los Estados Unidos. Roxana Thompson e Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy comenzó en todo el país la 8ª comprobación nacional al control interno. El ejercicio evaluará programas vinculados a la implementación de los lineamientos aprobados en el 6º Congreso del partido. Con un objetivo esencialmente preventivo, se desarrolla en todo el país la 8ª comprobación nacional al control interno. Más de 300 entidades serán evaluadas durante el ejercicio, que prevé la realización de unas 280 auditorías y 29 comprobaciones especiales. La comprobación planifica un examen a los principales programas que desarrolla la isla vinculados a la implementación de los lineamientos aprobados en el 6º Congreso del partido. La producción de alimentos tiene un peso importante en el ejercicio, en tanto más del 78% de la muestra está relacionada con este sector. Se prevén auditorías a los programas de entrega y uso de la tierra en usufructo y el funcionamiento de las unidades básicas de producción cooperativa. Se evaluará igualmente el proceso de producción para las exportaciones y la sustitución de importaciones. La 8ª comprobación nacional inspeccionará la venta de materiales de la construcción en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, afectadas por el huracán Sandy el pasado año. Más de 1.700 auditores de toda la isla se involucran en este ejercicio, que se extenderá hasta el próximo 22 de noviembre. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Tenemos influencia de altas presiones sobre el país. Fíjense que casi no hay nubosidad, excepto la del calentamiento del día, que provoca algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas. Lo pueden ver acá en zonas del interior de nuestro territorio nacional. Ahora bien, observen que acá hay nubosidad en el Golfo de México. Eso es un frente frío. Frente que parece que no va a llegar, va a estacionarse. Frente casi estacionario para el miércoles aquí en el estrecho de la Florida, pero próximo a nuestras costas. Por eso que va a incrementarse los nublados y también la posibilidad de chubascos y lluvias en el occidente y centro del país para el miércoles y jueves, fundamentalmente en la costa norte, quizás hasta el viernes, porque el frente va a quedarse ahí durante algunas horas, quizás más de 2 días o 3 días. Bueno, el pronóstico del tiempo para mañana, que tenemos altas presiones, es muy poca nubosidad, mucho sol por la mañana en el occidente del país, con temperatura mínima por la madrugada 21 a 24 grados. Y ya por la tarde el calentamiento del día, junto con inestabilidad de los niveles bajos de la atmósfera, darán lugar a algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas, sobre todo en zonas del interior y costa sur del territorio occidental, con temperatura máxima en la tarde de 32 y 33 grados Celsius. Sin embargo, en la zona central amanecerá con mucho sol, 22 grados de mínima por la madrugada, y en la tarde tan solo algún chubasco aislado, con máximas de 32 a 33 grados Celsius. En la región oriental
pues el tiempo será bastante parecido al centro del país, mucho sol por la mañana, 22 a 25 grados de mínima por la madrugada, subiendo la temperatura hasta 33 y 34 grados por la tarde, también con algún chubasco, alguna tormenta eléctrica aislada en zonas del interior al final de la tarde y hasta las 8. Los próximos días, bueno, miren, los próximos días, el miércoles pues aumentará la nubosidad y se producirán algunos chubascos, algunas lluvias, mientras que las temperaturas van a mantenerse más o menos iguales, pero fíjense que va a refrescar algo en el occidente del país, quizás 1, quizás 2 grados, muy poco, precisamente debido a los nublados y la lluvia. Bueno, esperemos que aunque sea un poco de refrescamiento, aunque el frío, todavía nada. Hasta mañana y como siempre pasen una noche muy feliz. El taller internacional sobre riesgos en ciudades comenzó hoy en la provincia de Santiago de Cuba. Este evento se nutre de las experiencias adquiridas en la gestión y la recuperación tras un fenómeno natural. Nadie olvida en Santiago de Cuba el paso del huracán Sandy. Solo 4 días nos separan del 25 de octubre, la fecha imborrable en la que se cumple un año de su travesía. En cualquier punto de la ciudad todavía se puede asomar una huella de deterioro. Sin embargo, Santiago es otro gracias a su capacidad de recuperación o resiliencia. Este término, aunque no es muy común en Cuba, resulta de interés para expertos de las Naciones Unidas y de la Defensa Civil Cubana en el Taller Internacional de Riesgos en Ciudades que sesiona desde hoy en el Hotel Meliá Santiago de Cuba hasta el 23 de octubre. La resiliencia urbana es la entereza de una comunidad para sobreponerse a un estímulo adverso, la resistencia frente a la destrucción, el proteger la vida bajo presión, forjando un comportamiento positivo pese a las circunstancias difíciles. Eso ha hecho Santiago después de casi un año del paso de Sandy. Autoridades de la provincia, gestores internacionales y especialistas en reducción de riesgos de México, El Salvador, Ecuador, Brasil, Haití, Indonesia y Japón exponen aquí investigaciones y vivencias para minorar los peligros y los miedos ocasionados por los fenómenos naturales. Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo este es un momento muy importante. Ha pasado un año de la ocurrencia de Sandy. Esto es un firme compromiso nuestro en cooperar, en operar conjuntamente, como dice la palabra, con el pueblo de Santiago, el pueblo de Cuba y sus autoridades en el proceso de recuperación. Durante la apertura del evento, el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, recordó que hace 50 años, desde la experiencia del ciclón Flora, Cuba fortaleció su sistema de gestión de riesgos de desastres con el liderazgo de Fidel. Fidel Castro expresó: libremos una verdadera batalla con la naturaleza, protegeremos el país de esta miseria y dolores y convertiremos lo que es un centro de devastación y muerte en un centro de incalculable riqueza para el país. Santiago de Cuba todavía se recupera de los daños ocasionados por el huracán Sandy y a solo 4 días de recordar el año de una fecha triste, la ciudad, aunque distinta, ha construido su propia resiliencia. Desde Santiago de Cuba, Cuscota Radel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el municipio artemiseño de Bahía Honda se recupera la siembra del café con la ayuda de jóvenes y campesinos. Niños y jóvenes se suman a la recuperación del café en Bahía Honda. En medio del lomerío, en este pedazo de tierra artemiseña, es notable el ir y venir de estos muchachos que detienen por unos días las actividades docentes y se suman a la cosecha cafetalera. En esta área, los trabajadores de la granja Rancho Canelo de la empresa cafetalera Luis Bocour en Bahía Honda le devolvieron la vida a 62 hectáreas de las plantaciones que yacían perdidas de maleza y en los 2 últimos años plantaron 96 nuevas hectáreas de café. Realmente llevamos 1 año y 5 meses aproximadamente en la reorganización de esta granja y ha sido de esfuerzo perenne. La recolección se cumple en horas, ya mañana aproximadamente nosotros debemos estar cumpliendo el programa porque este fue un año atípico, se adelantó mucho la maduración del café y entonces ya estamos en fase de prácticamente de terminación de cosecha. La meta del equipo de avanzada de la granja Rancho Canelo para los próximos años es sobrepasar las 260 hectáreas de café. Entonces ocuparán la mayor área de plantaciones en Bahía Honda. Desde Artemisa, Isnaika Martínez y José González Cordero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
La licitación para explotar el mayor pozo petrolero de Brasil en la zona geológica conocida como el Presal fue ganada por Petrobras, Shell, Total y 2 empresas chinas. Con más detalles sobre el tema acontecer económico mundial con Marisela Recasés. Muy buenas noches, Marisela. Buenas noches, Añé, y a toda la teleaudiencia. En Brasil hay una gran expectativa con el tema de la licitación del yacimiento Libra, el cual forma parte de las gigantescas reservas petroleras descubiertas en esa nación en 2007. La negociación se ha realizado en medio de protestas de diversos movimientos sociales. Sin embargo, autoridades del país han declarado que un importante % de las ganancias de ese pozo serán entregadas al gobierno de Dilma Rousseff. El ministro de Minas y Energía, Edinson Lobao, defendió la licitación del yacimiento de las críticas de sindicatos de trabajadores petroleros que acusan al gobierno de privatizar los recursos naturales. Según el titular, una vez que el campo de Libra alcance su techo de producción en unos 7 años, Brasil podría satisfacer su propia demanda e incluso pasar a ser exportador de crudo. Dijo que el país sudamericano está ante una madrugada espléndida desde el punto de vista económico, por lo que el gobierno de Dilma Rousseff no puede aceptar ni el pesimismo ni las críticas. El nuevo mecanismo de Brasil establece que aunque una empresa privada se lleve la licitación de explotar el crudo del país, como quiera está obligada a trabajar junto a la estatal Petrobras. El yacimiento de Libra está ubicado en aguas del Atlántico y cuenta con reservas calculadas en unos 12.000 millones de barriles de crudo, equivalentes al 70% de las reservas actuales del país. Los presidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla, y de Panamá, Ricardo Martinelli, expresaron su confianza en el próximo ingreso de sus países a la Alianza del Pacífico, que integran Colombia, Chile, Perú y México. Las naciones de la Alianza del Pacífico han negociado, firmado y aprobado tratados de libre comercio con Estados Unidos y otros socios dentro y fuera del hemisferio americano, con el fin de crear un gran mercado, en definitiva, para crear consumidores. Y en Estados Unidos, el presidente Barack Obama reconoció este lunes que en su país se están produciendo problemas técnicos en la puesta en marcha de los nuevos mercados de seguros médicos y criticó las fallas de la página web de la reforma sanitaria y subrayó que no está funcionando como se supone que debería hacerlo. A todas luces, el Obamacare continúa en su círculo vicioso. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. Muy buenas noches. Hoy se inicia este recuento noticioso por el acontecer cultural con una invitación a detener la mirada en la muestra colectiva Rodando se encuentra, que se exhibe en la Galería El Reino de este Mundo de la Biblioteca Nacional José Martí. La apertura de la exposición contó con la presencia del asesor del presidente de los consejos de Estado y de ministros, Abel Prieto. Se emplazan obras de más de 50 creadores recién adquiridas por el Consejo Nacional de Artes Plásticas para su colección institucional. Figuran piezas de premios nacionales y de artistas noveles. Esto no es posible sin el compromiso de la mayoría de los artistas, de la vanguardia artística cubana, de su compromiso con el patrimonio, su compromiso con la nación, que permitieron, en primer lugar, dar muchas de estas obras son de sus colecciones personales. Todas las obras fueron adquiridas a precios totalmente simbólicos, o sea, nada que ver con los precios que tienen las obras en el mercado internacional. Muchas de las obras que aquí tenemos son donadas, han sido regaladas por los artistas. Y cierro con una primicia. Esta tarde la Unión de Escritores y Artistas de Cuba entregó la condición de miembro emérito al actor, director y Premio Nacional de Teatro 2012, Pancho García. Según reporta la periodista Yenis Laura Prieto, el reconocido creador compartió durante la jornada momentos importantes de su trayectoria artística. Pancho ha participado en más de 200 puestas en escena, la mayoría de ellas como protagonista. Se ha desempeñado en agrupaciones como Teatro Estudio, Argos Teatro y actualmente es actor principal de la compañía Uber de Blanco. Y con la felicitación a Pancho García me despido. Soy Aleida Piñero Meneses y le deseo una excelente noche.
La Asociación Latinoamericana de Farmacología y Toxicología escogió a Cuba como sede de su 20º Congreso. De ahí la presencia en La Habana de expertos de 38 países. Todos desarrollan, producen o indican medicamentos. También todos tienen clara la máxima de usar el fármaco adecuado en el paciente adecuado. Por eso coinciden esta vez en La Habana. Tenemos la farmacología como ciencia esencial de la terapéutica. Aborda todos los pasos que sigue un medicamento en su desarrollo, desde los necesarios estudios preclínicos, los estudios clínicos, los estudios farmacodinámicos, los estudios de farmacoepidemiología, de farmacovigilancia. Es la ciencia de los medicamentos. Y Cuba, bueno, se viste de gala con este congreso. Son 20 congresos que se han desarrollado en nuestra región y precisamente el 20º congreso lo desarrollamos en nuestro país. Las más de 300 conferencias, talleres y simposios que animarán el evento actualizarán a los participantes en temas tan vitales como la terapéutica para el cáncer, la psiquiatría, la actividad neurocerebral y la biotecnología. Cómo desarrollar nuevos medicamentos, optimizar los ya existentes y lograr un uso racional estará también en el centro de los debates. Latinfarma 2013 contará con la representación de las principales instituciones científicas cubanas. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La enseñanza de la historia de Cuba no debe ser la reiterada memorización de hechos y fechas. En los últimos años, por ejemplo, niños, adolescentes y jóvenes se sienten desmotivados por estudiarla. ¿Qué otras condicionantes tiene el poco acercamiento de los cubanos a su historia? Sobre el tema indagaron los periodistas Lisandra Sesto y Lázaro Manuel Alonso. Ante estas deudas con la historia, perfeccionar la manera en que hoy se preparan nuestros profesores parece ser una de las luces que podría anunciar una mejor comprensión de los hechos y sus protagonistas. Hemos retomado la formación de maestros de historia y educación cívica, cultura política, en las universidades de ciencias pedagógicas, es decir, la preparación del profesor de esa especialidad. Esto también nos va a permitir, por supuesto, tener un profesor que esté más preparado, que sea más conocedor. El profesor, en la medida que va transcurriendo el tiempo, debe saber, a partir de la caracterización del estudiante, cómo debe modificar la clase que haya impartido, por si le faltó algo, por si tiene que fortalecer algún momentico de la clase. La búsqueda de lo novedoso para promover la activación del conocimiento y no la mera repetición de métodos y procedimientos pudieran ser otros matices para alimentar una disciplina que nos habla de dónde venimos. La historia debe darse al estudiante, no solamente a partir de la clase en el aula. Los profesores deberían tratar de llevar a sus estudiantes a visitar las taras, los monumentos históricos, visitar museos, o sea, visitas dirigidas por un especialista en el museo o el profesor mismo. De conjunto con el ICAI, se ha entregado al Ministerio de Educación alrededor de 200 materiales entre documentales, películas, por supuesto una selección de buena calidad que permite al estudiante, pues por supuesto, hacer el análisis y vivir a través de la imagen otros momentos históricos. No puede haber historia nacional si no existe historia local. Conocimiento de lo que aconteció en nuestras cuadras ha sido preocupación constante de muchos pedagogos cubanos, entre ellos José de la Luz y Caballero. Una historia que se enseñe desde los referentes más aterrizados, desde el justo equilibrio entre la mirada al hombre y las hazañas, para que los cubanos aprendan o no olviden su historia, porque como es bien sabido, no se puede respetar lo que se desconoce. Lisandra Sexto y Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el recibimiento por el ministro de la FARC a la delegación militar vietnamita. La confirmación de que 64 países participarán en la Feria de La Habana 2013. El inicio en todo el país de la 8ª comprobación nacional al control interno. Y las explicaciones que exige París a Washington por espiar a los ciudadanos franceses. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche de lunes. Muy grata su compañía. Nos vemos mañana.